prácticamente es un engorde de ganado en corral, en donde pues se implementó cierta tecnología que era prácticamente cambiar el piso de tierra por el piso de concreto. Y esto pues a la larga dio resultados positivos, dentro de los cuales se menciona de que aumentó el beneficio neto. De prácticamente el beneficio neto actual es de 11.965, comparándolo con el beneficio que se tenía inicialmente, que era de 11.765. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es una resta. Restar el beneficio neto actual menos el beneficio neto inicial. Entonces pueden hacer la operación y me indica cuánto les da. La resta entre 11.965 y 11.765 me da 200 quetzales. Correcto. Muy bien. ¿Y a eso cómo le vamos a llamar? A ese resultado. Beneficio marginal. Correcto. El beneficio marginal. Muy bien. Ya tenemos nuestro beneficio marginal. Ahora vamos a sacar nuestro costo marginal. Y entonces sale prácticamente de la misma forma. Tomamos los costos actuales, porque aparentemente aumentaron, que son 4.675, y le restamos los costos iniciales, que fueron de 3.875. Muy bien. Hagamos esa resta, por favor. Me indican cuánto les da. A ver, Le da 800. Ay, perdón. 800. Ok. Entonces, esos 800, ¿cómo se llama? Costo marginal. Costo marginal. Muy bien. Excelente. Costo marginal. Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, cuéntenme ustedes. Dividir esos 200 dentro de los 800 quetzales. Correcto, así es. Entonces procedan y me indican cuánto les da. Da 0.25 25. Muy o bien. igual al 25%. Ok, excelente. Muy bien. Y aquí voy a aclarar una situación. En ese resultado, déjenlo en porcentaje. ¿A qué me refiero? A que el resultado sería un 25%. ¿Sí? Ese sería el resultado. No me lo vayan a dejar en 0.25 porque entonces se los coloco mal, ¿verdad? Es 0, es 25%. Muy bien. Y ahora para terminar de entender este proceso, ¿qué me quiere decir ese 25%? A ver si ya lo pasamos a quetzales, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes asignarían? Que por cada quetzal que invirtió el productor, Ujú, va a recobrar el quetzal ujú. y va a obtener además 25 centavos. Correcto, correcto, excelente, muy bien, Kelly. Así es, muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, sí, muy bien. Ah, Licenciado, sí, disculpe, yo tengo una duda. Así como ahí que usted había mencionado en esa clase que si es menor a 30% no es como que muy viable, entonces también se hace ese tipo de análisis, o sea, co- en el examen. correcto, Ah, ok, correcto. ¿Verdad? gracias. Entonces, por ejemplo, aquí ya de cierta forma dieron pues ya esta respuesta, ¿verdad? En donde se menciona de que pues se está recuperando el quetzal y se está ganando 25 centavos, ¿sí? Y ahora viene el siguiente análisis. Muy bien, ustedes, por ejemplo, recomendarían este tipo de implementación en otra producción o qué otra cosa se podría recomendar, ¿verdad? Se nota de que sí hubo un aumento, pero no supera el 30% que es el mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos recomendar ahí? Aparte de eso.
A ver, ¿alguien más? O sea, si me colocaran, por ejemplo, se está recuperando el quetzal y se está ganando 25 centavos, yo se lo coloco como bueno, ¿verdad? Pero sí hubo algo que mencionó ahí la compañera que sí tiene, tiene bastante razón con respecto a esa observación, ¿verdad? En donde en algún momento yo mencionaba de que lo conveniente de todo tipo de inversión, pero en ese momento yo estaba hablando de rentabilidad y la rentabilidad se calcula de otra forma, ¿verdad? Entonces, aquí solo estamos viendo prácticamente si existe un retorno y cuánto es el retorno, ¿verdad? Y la respuesta de acá fue de 25. No está mal, porque no está mal, pero tampoco es algo que sea como que muy bueno, ¿verdad? Entonces, lo conveniente sería de que estuviera arribita del 30, porque eso significa de que estamos obteniendo al menos 30 centavos de la inversión que se hizo. Entonces, una de las recomendaciones podría ser buscar la forma de que se pueda reducir los costos variables, porque miren, en toda producción pecuaria, por lo regular, lo que más va a afectar precisamente a a nuestro rendimiento, a nuestros beneficios, van a ser los costos variables. Los costos variables siempre, siempre son los que más van a estar afectando. Entonces, por ahí podría existir esa recomendación de buscar la forma de hacer algún tipo de reducción en los costos variables y nítido, ya con eso tenemos suficiente. Muy bien. Hasta el momento, lo que hemos estado platicando y todo eso, ¿hay alguna duda? Yo por ahí vi que alguien levantó la mano, perdón, no le di la palabra en ese momento, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Y aquí ya es un caso práctico de cómo poder utilizar esta metodología de la tasa marginal de retorno, ¿sí? Como lo comenté en esa clase, este es el primer análisis económico la primera metodología de análisis económico que estamos viendo ya dentro del curso. Y entonces ahí se colocaron ciertos ejemplos, pero muchas veces existen ciertos datos, existen ciertas explotaciones en donde algún momento es un poco complicado controlar ciertas situaciones. Y entonces, para explicar este caso práctico, necesito que tengan mente abierta, ¿verdad? Ya que esta metodología se puede adaptar a ciertas condiciones a nivel de campo, ¿sí? Entonces, y que muchas veces esas condiciones de campo pues no se van a prestar, tal y como por ejemplo los ejemplos y los ejercicios que logramos resolver, ¿sí? Ya aquí ya tiene este grado de aplicabilidad, ya tiene un grado un poco más alto de complejidad, ¿verdad? Entonces, por eso les mencionaba que necesito que tengan mente abierta con respecto a todo lo que vamos a estar viendo en este momento, ¿sí? Muy bien, entonces este análisis económico, ¿verdad? Esta metodología de análisis económico que consiste en poder calcular la tasa marginal de retorno, muchas veces se ha aplicado para poder trabajar tesis, para poder trabajar proyectos de investigación, porque se adapta bastante bien a la toma de datos y da resultados que al final pues lo que uno quiere es hacer ciertas comparaciones. Se utiliza muchas veces, por ejemplo, cuando se están haciendo comparaciones con diferentes tipos de alimento balanceado, en donde se quiere comprobar cuál es el que nos podría proporcionar un mejor rendimiento en canal, cuál es el que podría ser más económico. Entonces, bajo esas dos variables, se puede utilizar precisamente este método de análisis económico. Y entonces aquí una pequeña definición del análisis marginal, que hace mención de que es un procedimiento para calcular las tasas marginales de retorno entre tecnologías, analizando paso a paso debajo del mayor costo
identificando los beneficios y costos de las diferentes alternativas mediante el examen de la relación entre beneficio y costo esperado. Es una pequeña definición del análisis marginal. El principio económico hace mención de que es beneficioso para el productor continuar invirtiendo hasta el punto donde el retorno de cada unidad extra invertida sea igual a su costo, ¿verdad? Estos son principios básicos de esta metodología. Y ahora bien, vamos a entrar ya de lleno con respecto a lo que es la metodología y lo vamos a ir viendo paso a paso. Sí, en el primer paso o paso número 1, lo que se hace es de que se va a estar trabajando por medio de una tabla en donde se vayan comparando los beneficios netos, en la cual se utilizan los beneficios brutos, a los cuales se le resta los costos variables, dando como resultado el beneficio neto. Muy bien. Y aquí, para que no se me pierdan, ¿verdad? Porque posiblemente alguien por ahí me va a cuestionar, mire, pero recuérdese que el beneficio neto se le tienen que descontar los impuestos, sí, pero como aquí este enfoque es para una fase experimental, ¿verdad? Para comprobar ciertos tratamientos, entonces, por lo tanto, hace mención de que el beneficio neto que vamos a obtener de esta operación es solo mediante el descuento de los costos variables, ya que en esta metodología nos vamos a estar enfocando solo prácticamente en los costos variables. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? No se me han perdido. Por eso es de que hago este paréntesis para no confundirlos. Y si hay alguien que, por ejemplo, no entendió esta parte, puede preguntar y con mucho gusto resuelvo la duda. ¿No? Muy bien, continuamos, pues. El paso número 2, muy bien. El paso número 2 menciona de que se tiene que trabajar, aquí ya hay un proceso que se llama análisis de dominancia, en donde prácticamente lo que se hace es de que si por ejemplo se están trabajando 5 tipos de alimento balanceado, lo que se hace es de que se seleccionan dos de los principales que están dando mejores resultados y los otros 3 prácticamente son dominados por estos dos. Entonces a eso es a lo que se refiere este paso. Se trabaja también por medio de un cuadro, ya lo vamos a ver por medio de un ejemplo y ahí es donde va a tener una mayor claridad. Pero si es necesario la parte teórica, ¿verdad? Específicamente cuando uno va a realizar un procedimiento, es necesario tener la parte teórica para saber cómo es de que se hace cierto paso. Sí, Hans, le escucho. Una pregunta, por ejemplo, se trabajan, eh, si hubieran 7 productos, se trabaja igual con dos, Correcto, siempre con correcto. dos. Siempre con dos, correcto. Ok. Sí. ¿Y si hay 2 productos nada más, o no se podría hacer eso? Claro que se podría trabajar con dos, solo que ahí lo único que, ahí sí no podríamos trabajar este análisis de dominancia, Ahí no. ¿verdad? No. Ahí no, porque ahí con dos prácticamente se reduce, ¿verdad? Y entonces solo estaríamos comparando uno contra Mm, otro. Y que precisamente este análisis de dominancia es el que nos va a servir para comparar los dos mejores, ¿sí? Porque, y se aplica cuando, por ejemplo, son más de dos. Ya, por ejemplo, si son 3, entonces se escogen a los primeros 2 para poder compararlos, para saber cuál de estos dos es el que mejor resultado nos va a tener. gracias. Con mucho gusto. Y qué buena pregunta, Hans. No sé si hasta el momento alguien tenga otra pregunta. Si no, continuamos. Muy bien. En el paso número 3, en este nuevamente se va a estar trabajando por medio de una tabla, que es lo más fácil para poder trabajar estos resultados. Y aquí lo que se empieza a trabajar ya es la tasa marginal de retorno, en donde se analizan cada una de las tecnologías de menor a mayor costo. Se calcula expresando la diferencia entre los beneficios netos de ambos con un porcentaje de costo adicional. ¿A qué se refiere?
De que prácticamente aquí lo que vamos a hacer es comparar prácticamente todas aquellas tecnologías o todos aquellos tratamientos que necesitamos saber para poder evidenciar cuál de todos estos es el que más nos conviene, pero aquí ya estamos trabajando la tasa marginal de retorno. La tasa marginal de retorno prácticamente la vamos a trabajar igual, ¿verdad? Que como habíamos trabajado anteriormente los ejercicios eh, en clase, ¿verdad? Y eso sí, los resultados, nuevamente, aquí hago la aclaración, se tienen que presentar en porcentajes, ¿verdad? Si me dejaran, por ejemplo, un 0,66, un 0,75, se los voy a colocar mal, ¿verdad? Porque es porcentaje el resultado que se tiene que obtener con respecto a este análisis. El resultado es un indicador de lo que el productor retornará de la inversión en promedio al cambiar de la tecnología. ¿A qué se refiere este párrafo? De que es justo la respuesta que hace un momento estaban proporcionando, de que se ganaba, bueno, se prácticamente se estaba tomando el quetzal de inversión y aparte de eso se estaba ganando 25 centavos, ¿verdad? Entonces, este párrafo hace mención de eso, ¿verdad? De que es prácticamente cómo retorna la inversión del productor y cuánto más es lo que está ganando gracias a esa inversión que realizó. Muy bien. Y si se dan cuenta, pues estamos hablando de tres pasos, que hay cierta diferencia, especialmente con este análisis de dominancia, pero conforme vayamos desarrollando la temática, se van a dar cuenta de que pues, es cosa del otro mundo, ¿verdad? Pero sí es necesario prestar atención. Entonces aquí les presento este ejemplo. Dice, la granja avícola La Fe se dedica a la producción de aves de engorde. Desea analizar 4 diferentes tipos de alimento balanceado para tomar la decisión adecuada cómo o con qué marca se obtienen mejores resultados. Se realiza una prueba con 1000 aves para cada tratamiento y se realiza el análisis económico del experimento. Los resultados finales de la prueba se presentan a continuación y prácticamente el tratamiento 1 es el testigo, es con el alimento balanceado con el que estaba trabajando esta granja. Entonces, veamos los resultados de este experimento. Entonces, si se dan cuenta, en la primera columna está el tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Qué decía en el enunciado? De que lo que se quería comparar eran 4 diferentes tipos de alimento balanceado con el testigo, que es el que estaba utilizando la granja. ¿Y esto por qué se hace? Miren, muchas veces en las producciones pecuarias, esto lo he mencionado varias veces, eh, el principal costo que nos podría perjudicar o beneficiar en nuestra producción van a ser los costos variables. Y dentro de los costos variables, por lo regular, está el alimento balanceado, ¿sí? Entonces, en las explotaciones pecuarias que se dedican al engorde de pollos, a las gallinas de postura, constantemente están comparando resultados de alimentos balanceados. Entonces, este tipo de análisis es muy útil para poder dar una asesoría en una explotación de este tipo, en donde se comparan los alimentos balanceados en cuestión de precio, sería uno, y lo otro es en cuestión de rendimiento. Para este ejemplo, como estamos hablando de pollos de engorde, entonces se van a comparar lo que es el rendimiento en canal al finalizar el tratamiento y ver, por ejemplo, cuál de estos 5 tratamientos lograron obtener mejores resultados. Y entonces son 2 variables las que tenemos que controlar ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siguiendo con la columna número 1 que habla sobre el tratamiento, tenemos prácticamente los 4 tipos de alimento balanceado más el testigo. Posteriormente, en la otra columna se puede ver el enunciado que hace mención del precio en quetzales por kilogramo de alimento, ¿sí? Entonces, este es el costo prácticamente del distinto alimento balanceado. En el caso del testigo,
sale a 4.35 quetzales por kilogramo y así sucesivamente podemos ir viendo los precios que varían de cada tratamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nadie se me ha perdido? Perdón, licenciado, ¿podría repetir esa última información otra vez? Con mucho gusto, Josel. Les estaba comentando de que, bueno, la primera columna hace mención de los tratamientos o de los tipos de concentrados que se va a estar comparando uno con otro. Prácticamente son 5 tipos de concentrado, tomando en cuenta de que el uno es el testigo, es el que siempre ha utilizado la granja para poder alimentar a sus aves. En la columna número 2 dice precio Q diagonal KG alimento. ¿A qué se refiere a esto? A que prácticamente este es el precio en quetzales por kilogramo de alimento balanceado. Entonces, si vemos desde el 4.35 hasta el 4.45, es el precio por kilogramo de alimento balanceado, ¿sí? Entonces, en el caso del testigo, cuesta 4.35 cada kilogramo de alimento balanceado. El tratamiento número 2 o el concentrado tipo 2 cuesta 4.25 y así sucesivamente, si van viendo hacia abajo, hay diferentes alimentos balanceados. Es como que estuviéramos comparando, por ejemplo, Alianza, Purina, Comaima, Del Prado, Molino, ¿verdad? Entonces es una situación así, van a ser diferentes precios, en este caso por kilogramo de peso. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí, ok, perfecto. Muy bien, en la siguiente columna dice peso de venta por kilogramo de ave. Entonces aquí ya lo que se hizo fue evaluar cuánto pesaba en promedio las aves, ¿sí? Y entonces vemos de que en el resultado de nuestro testigo tiene un 2.19 kilogramos por ave. Y así sucesivamente va cambiando dependiendo del tratamiento. Si se dan cuenta, pues no hay ningún tratamiento que tenga los mismos pesos de las aves. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ya vimos el tratamiento o el tipo de concentrado que se va a trabajar. Ya vimos el precio por kilogramo de alimento balanceado. Y en este momento la tercera columna hace referencia al kilogramo o al peso con que se van a vender nuestras aves. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, Sí, ok. Muy bien. Vamos a ver. Hans, le escucho. En la tercera columna es el peso del ave en kilogramos, ¿verdad? Así es. Eso es. Gracias. Ujú, ok. Así, perdón, licenciado, y el precio de venta, esos 3.50 es por cada kilo, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Justo eso es lo que iba a explicar en esta tercera columna, ¿verdad? Que es el precio de venta en quetzales por kilogramo. Entonces, el kilogramo, aparentemente, dentro de la venta de esta fase experimental, el precio de venta es de 13.50. Y si se dan cuenta, ahí no cambia, ¿verdad? Porque ese es el precio que mantiene el mercado, ¿sí? Entonces, bajo ese precio es que nosotros vamos a vender estas aves. Luego, Licenciado, disculpe sí, que le interrumpa, ahí me perdí un no tenga pena. poquito. El precio de venta de quetzales por kilogramos, que es 13.50, es como vamos a vender cada kilogramo ya la venta en sí la carne. Y el peso de venta de kilogramo ave, eso sí no me quedó claro. Ok, con mucho gusto lo vuelvo a explicar. El peso de venta eh, en kilogramos por ave es prácticamente el peso que alcanzaron nuestras aves sometiéndose al tratamiento uno 2 3 4 y 5. ¿Y en qué consistía ese tratamiento uno 2 3 4 y 5? Eran los diferentes concentrados que se les proporcionaron. Por ejemplo, el testigo sin marca, el tratamiento número 2, por ejemplo, concentrados purina, el 3 alianza, el 4 comaima y el 5 del PRA. Entonces, a cada 1000 aves se separaron, ¿verdad? Se separaron y a cada 1000 aves se les dio diferente tipo de concentrado. Y como fue diferente tipo de alimento balanceado, entonces así fue también los resultados en cuestiones de peso al finalizar el tratamiento.
Y por eso es de que los pesos son diferentes. Si se dan cuenta, en el uno tiene un 2,19 kilogramos por ave y, por ejemplo, en el 5 un 2,22. Y si se dan cuenta en esa columna, todos los datos son diferentes porque es un alimento balanceado diferente que recibió cada tratamiento. En este caso, 1.000 aves, ¿verdad? Cada 1.000 aves recibieron un concentrado diferente. Ahí es donde, por eso es de que este dato es diferente porque fue diferente concentrado. En el caso del precio de venta, pues ese no se puede cambiar porque es un precio que ya establecimos con nuestros compradores, ¿verdad? En donde prácticamente ese es el precio que vamos a estar vendiendo cada kilogramo de pollo gordo. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí, sí se entendió? Sí, licenciado, básicamente es el peso que alcanzaron estas aves con cada uno de sus, o sea, el concentrado que les tocó. Así es, Estefan. Ok, Así es. gracias. A usted muchas gracias ahí por resumir mi explicación. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos estas 4 columnas y ahora viene la quinta columna. Y esta, si se dan cuenta, habla solo de costos variables por tratamiento. Y aquí, en este momento, no se está incluyendo todavía el costo del alimento balanceado, ¿sí? Se están incluyendo otras cosas, ¿verdad? Pero no el alimento balanceado. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente todos los costos variables es la misma cantidad de 1.250. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Más adelante se van a dar cuenta en dónde incluimos el alimento balanceado, pero por el momento estos costos variables prácticamente solo son otro tipo de costos, por ejemplo, vacunas, antibiótico en el agua, cama, ¿verdad? Ese tipo de costos variables que utilizamos justo para hacer un engorde de pollos. ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, en la siguiente columna ya hace mención de el consumo de alimento por ave en kilogramos. Si se dan cuenta, también no hay un dato igual. ¿Por qué? Porque como fueron alimentos balanceados diferentes, entonces es muy probable de que en alguno pues existió un mayor consumo, posiblemente otro pues no fue muy palatable, etcétera. Ahora, ese tipo de variables pues no se midieron en este experimento, pero sí se tomó en cuenta de que existió una diferencia de consumo por ave por kilogramo, y es el que se está presentando en esta columna, que hace referencia al 3,65, 3,64, 3,45, 3,55 y 3,50. ¿Sí? Es el consumo, o sea, lo que lograron comer en el tiempo en que duró el tratamiento. Juan Fernando, le escucho. Sí, buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Igualmente, mire, este consumo de alimento por ave por kilogramo, ¿este kilogramo se refiere al peso del ave o se refiere al peso del alimento consumido? Se refiere a lo que consumió el ave. Ok, gracias. Con mucho gusto, Juan Fernando. Muy bien. Y luego sigue la mortalidad. Vean, cuando estamos hablando de pollitos, indispensable calcular la mortalidad. Sin embargo, para calcular nuestra tasa marginal de retorno, la mortalidad no nos va a servir, ¿verdad? Pero era un dato que se tenía que reportar en este estudio, entonces ahí está, ¿verdad? Para que, por ejemplo, este dato no los vaya a confundir, por eso es de que hago esa aclaración, ¿ya? Entonces, nos van a servir los otros datos que fui explicando uno a uno, ¿verdad? Para que no se me perdieran. Pero la mortalidad en este momento sí sirve, por supuesto, ¿verdad? Es bueno saber qué mortalidad, incluso para comparar, por ejemplo, en algún momento qué concentrado tuvo una mayor mortalidad, ¿verdad? Y cuál fue el que tuvo una menor mortalidad. Pero en este caso, siendo bien explícito en este experimento, no se tomó en cuenta eh, ese tipo de beneficios del alimento balanceado. Solo lo que se quería saber era el rendimiento del canal y lo de los costos, ¿verdad? Que al final, pues eso le interesa mucho al empresario. Y entonces ya empezamos a trabajar el paso uno. Muy bien. ¿Alguien se recuerda qué era lo que teníamos que hacer en el paso uno?
Sí, se realiza la operación de beneficios brutos menos costos variables y así nos salía el beneficio. Ok, excelente, Gabriela. Muy bien. Ahí tomando en cuenta la participación de Gabriela, que hace mención de que aquí es donde ya tenemos que ver lo de los costos variables y tenemos que ver también lo del beneficio bruto. Entonces, veamos cuál es el resultado de esto. Y entonces vemos de que en el paso 1, pues nuevamente se tomó en cuenta los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5. El peso final, que anteriormente lo pudimos observar, que fueron de 2.19 y así sucesivamente hasta llegar al 2.22, que esto varió porque fueron concentrados diferentes. La mortalidad está ahí incluida, pero esa no nos va, no la vamos a utilizar en este momento. Y luego viene ya el peso total. Muy bien. Aquí me voy a detener y voy a hacer la siguiente pregunta. Analizando todas estas columnas, ¿de dónde creen que nos dio ese peso total? De las 1000 aves que teníamos. Correcto, así es, Joseph. Eso por la milagro. Correcto, así es. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De que prácticamente se multiplica ese peso final en kilogramos por las 1000 aves y entonces ya tenemos ese peso total. ¿Sí? Muy bien. Luego viene el precio por kilo, en quetzales por kilogramo. Y entonces, si se dieron cuenta, teníamos prácticamente el mismo precio de venta que era de 13.50. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es calcular el beneficio bruto. Muy bien. Eh, Juan Fernando, luego Gabriela y después Luis Mejía. Los escucho. Mm, He subido la mano. ah, Disculpe. ok, no tenga pena, Juan Fernando. Gabriela. Sí, perdón, es que yo hice lo que usted dice de multiplicar el peso por 1000, pero no me da ese resultado. Vamos a ver. Hagámoslo, hagámoslo. Confirmemos eso. Ok, ahí estamos. Gracias ahí por la observación, Gabriela. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que no estamos tomando en cuenta. Y me disculpo porque fue error mío, pero ahorita les voy a comentar esa situación. Sí, Carmen y luego Luisa. Fíjese, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Em, Mire que yo estaba haciendo la operación y allí tomaron en cuenta la mortalidad de las Correcto, 1000 aves y correcto. el restante fue lo que se multiplicó por el peso. Así es, así es, así es. Justo eso es lo que iba a mencionar. Gracias, Carmen. Luisa, Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas entonces tardes. ya con lo que acaban de mencionar mis compañeras, yo creo que ya me quedó un poco claro, pero igual solo para recapitular. Entonces, hacemos de cuenta que son 5 corrales diferentes y, por ejemplo, en el primer corral, el peso final, por ejemplo, en el primero que es 2.19, va a ser el peso final del ave, tengo entendido. ¿Correcto? Por las 1000 y eso igual con lo que comentaba mi otra compañera, entonces sí, yo creo que ya tiene un poquito de lógica porque sí me estaba perdiendo un poco entre el peso total, porque al momento de multiplicar sí da como 2190, pero ya con eso ya estoy como más adentro del tema. Gracias. Correcto, correcto. No, no, no. Gracias a ustedes y qué bueno que hayan hecho esa observación. Y me disculpo porque yo ahí mencioné de que la mortalidad no se había tomado en cuenta, pero sí, sí se tomó en cuenta aquí para saber precisamente, para hacer esa resta, ¿verdad? Entonces la mortalidad, aquí yo creo que no habría mayor explicación que hacer, sino que ya tenemos ese porcentaje, entonces ese porcentaje de 2.67 se le resta a ese 2190, si no estoy mal, se le resta ese 2.67 y al resultado de eso ya es el peso total, que es este 2131.53. Hagan la operación para confirmar resultados, para poder seguir.
Por ahí ya un parito ya logró descifrar esta situación, ya hizo el análisis, ya hizo la operación y si les quedó, ¿verdad? Pero los demás hagan la operación, ¿verdad? Para que no se me pierdan. Y es por eso también en el 2.14, si hacemos eso, le restamos el 2.70%, da lo del peso total. Correcto, excelente. Gracias, Jocelyn. Juan Fernando, Sí, Lick, una observación, me voy a salir 5 minutos antes de que termine la clase que tengo examen hoy. no tenga pena. Qué bueno que me haya avisado, Juan Fernando. Gracias. Ya nos quedan 11 minutos, entonces ya solo como 6 minutos. Ok, perfecto. Y gracias por avisar, Juan Fernando, lo voy a anotar. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí, compañeras y compañeros? Ya, ahí sí ya me salió. En el examen, igual lo tomamos en cuenta o en el caso que usted no lo pondría para que no lo tomáramos, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero si, si se está hablando de mortalidad, sí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Oyeron? Ok, Sí lo vamos a ok, tomar en cuenta. Sí. ok. Ujú. Muy bien. Y ahora viene el precio en quetzales por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el siguiente dato? Cuéntenme ustedes, ¿qué hacemos? 31.53 con los 13.50. Correcto, esa es la operación. Multiplicamos nuestro peso total por el precio de venta de nuestro pollo y ese es el beneficio bruto que vamos a tener en este momento. Hagan la operación y confirman los resultados, por favor. Licenciado, Sí, Hans, le escucho. es que fíjese que a mí no me sale la operación del peso total. Del peso total. Ok, Sí, licenciado, fíjese que igual a mí tampoco, solo para corroborar igual una vez más. Entonces sería 2.19 por las 1000 aves. Y a ese 2190 se le tiene que restar 2.67, que es la mortalidad. ajá. Y haciendo eso, no sé por qué a mí me queda 2187. Sí, a mí también. Va, Es que ahorita, siento. ¿sí? Por favor, ¿alguien por ahí comentó? No, perdón por haberlo interrumpido. Es No, no, que no, es por gracias. el 2.67%. Si restan esos 2.190 menos 2.67%, sí les va a dar lo del peso total. Correcto, correcto. Así es. Licenciado, también lo que yo hice fue que sacarle cuánto era el 2.67 y A las 1000 también. ajá, Y también, ajá, porque en mi computadora, computadora, en mi calculadora, no sé por qué no lo hace así directo rezándolo, entonces yo lo hice así y así me salió. excelente, ¿sí? Y es más fácil, ¿verdad? Es más fácil. Ahí ya las compañeras ya dieron dos soluciones, ¿verdad? Entonces, inténtenlo y me dicen. Licenciado, igual esta diapositiva va a estar subida por si queremos practicar, ¿verdad? Claro, claro. Incluso, vean, voy a hacer todo lo posible por subirla hoy, ¿verdad? Para que puedan estar practicando y todo, pero indispensable ahorita que estamos en clase, hagan el cálculo. Si se dan cuenta, yo les doy tiempo suficiente para que lo puedan calcular. Si hay dudas, ahí entre todos nos vamos ayudando, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta de que hay compañeras muy hábiles para hacer los cálculos. Entonces ahí entre todos nos vamos ayudando. Entonces, yo creo que es el tiempo ideal para poder ir precisamente resolviendo todas esas dudas. Mira, aquí no me dio por qué. Entonces, bueno, hice mal este cálculo. Entonces ya vamos ahí despejando las dudas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, recomendación a los compañeros que todavía no les ha salido, háganlo, ¿verdad? Y entonces, hasta que ya lo tengan resuelto, avanzamos, ¿verdad? Sí, Kelly. Perdón, Lick, que lo molesté. Es que justo ahorita se me fue el internet y no pude entender bien porque a mí tampoco no me había salido. No sé si lo puede volver a explicar. Disculpe la molestia. Claro que sí, con mucho gusto. Y voy a tomar la segunda opción que dio la compañera, que es lo más fácil. Vean, si estamos hablando de 1000 aves, lo primero que vamos a hacer es restarle el 2.67% de mortalidad a esas 1000 aves. Hagamos esta primera operación. Me indican cuánto les da.
A ver si no confundo más a los compañeros. Pero también se puede calcular el número de aves que se murieron. En este caso a mí me sale que se murieron 26.7. 26.7. Ok, ok. Y entonces a esas 1000 aves que estaban al principio se le restan 26.7. Y eso da el número de aves que quedan vivas. Y eso se multiplica por el peso de 2.19. Y eso da el resultado de 2131. Excelente, Juan Fernando. Qué buena explicación. Gracias ahí a todos los compañeros que han participado. Sí, bastante práctica, ¿verdad? Bien, bien práctica. Pero no sé si se logró captar la explicación que dio Juan Fernando. ¿Cómo fue que él hizo esa resta? Por favor, los compañeros que todavía están ahí pendientes de que les salga este dato, ¿me podrían confirmar? Sí, con lo que dijo el compañero, sí, ya me quedó, gracias. Sí. Excelente, Y excelente. también gracias, Juan. Nítido, nítido. Muy bien, ¿alguien más? ¿Vamos bien ahí? No quiero que nadie se me quede atrás. Y yo me voy, Doc. Malik. Gracias, Juan Hasta Fernando. mañana. Gracias ahí por el apoyo. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Muy bien, ¿los demás? ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciado, hasta el momento sí, ahora sí ya entiendo, gracias. Excelente, no, gracias ahí a los compañeros que han apoyado ahí con las formas diferentes en que han logrado calcular, pero al final pues da el mismo resultado y eso es lo conveniente en este caso, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro peso total, ahora lo único que hacemos es multiplicarlo por el precio en quetzales por kilogramo y nos tendría que dar este beneficio bruto. Nuevamente, hagan el cálculo y vayan confirmando estos datos, por favor. Licenciado, sí me sale, solo que, digamos, en el primero a mí me sale que es 28.775.65. 65, muy bien. Ujú. A mí también me sale .65, Lick. Punto Sí, a mí 65. también. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar como punto 65. Vean, les voy a compartir también la revista de donde yo saqué esta información. Este fue un experimento que se hizo justo en la Facultad de Medicina y Veterinaria de Zootecnia de aquí de Guatemala, ¿verdad? Y quien trabajó precisamente este experimento fue el licenciado Vinicio de la Rosa. Entonces, son datos reales, son datos de aquí de Guatemala. Entonces, me gustó bastante este estudio y dije, oh, bueno, aquí es conveniente ponerlo en práctica con los compañeros. Lamentablemente nosotros no lo vamos a poder hacer práctico como ellos lo trabajaron, pero sí tenemos estos resultados para aprender y ver de qué forma se pueden trabajar. Entonces, por ejemplo, y expliqué todo esto para ponerlos en contexto de dónde se sacó esta información. Y, por ejemplo, a ustedes les dio punto 65, este es punto 61. A la hora del examen, si por ejemplo hay un punto 61 y hay un punto 65, yo no lo voy a poner malo, ¿ya? Entonces ahí no se preocupen por eso. Si a Y alguien le dio punto 60 o a alguien punto 65, dígame. sí, disculpe. Y también esa era mi duda, si usted iba a querer pues que aproximáramos ya en el beneficio bruto como tal, porque digamos en todas, al menos en las primeras tres sí se podría de una vez aproximar y en el peso total también, pero creo que entonces así como nos salga, así lo ponemos, ¿verdad? No aproximamos ni nada. No, utilicemos solo los dos dígitos, los primeros Ok. dos dígitos, ¿oyeron? Ok, Los primeros sin dos aproximar decimales, en perdón, ninguna cantidad, ¿verdad? sin aproximar, correcto. Ok, Creo ok. que si aproximamos, entonces vamos a tener distintos datos y ahí al momento de calificar, de repente yo me puedo equivocar en calificar y le voy a asignar una calificación mala a alguien que lo hizo bueno. Pero entonces lo vamos a dejar con los primeros dos decimales, ¿sí? Sin aproximar. ¿Está claro ahí toda esa? Es este ejercicio, ¿verdad? No me lo van a hacer en los demás porque ya nosotros ya estamos de acuerdo de qué forma vamos a estar trabajando. Solo en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y lo van a lograr identificar bien porque, por ejemplo, dentro de la descripción del parcial yo voy a colocar el tratamiento de 4 o 5
no sé, podría ser alimento balanceado, podría ser la incorporación de algún fertilizante en pastos, todavía no sé, pero estamos hablando de 4 o 5 tratamientos. Entonces, si desde ese momento hablo de 4 o 5 tratamientos, pues ustedes ya saben cuál procedimiento tendrían que utilizar. Ahora, si por ejemplo dentro del ejercicio les colocara, como lo hemos trabajado en los anteriores, pues ya saben de que ahí no tendríamos mayor inconveniente en ese sentido. ¿Estamos? Sí, sí,